Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV, porque hoy estoy aquí para compartir con vosotros una nueva saga de cuentos. En este caso os traigo la entrega número 1 de Cuentos para escuchar en el bus. Bien, quien dice para escuchar en el bus, dice para escuchar en el metro, en el tren o haciendo un viaje largo con el coche, también en los momentos que tengo que esperar en el médico o en el dentista. El objetivo es matar el tiempo de esas largas esperas que a veces la vida nos pone delante. Bueno, la propuesta que os traigo hará que las esperas sean mucho más placenteras. Os ofrezco una selección de cuentos firmados por grandes escritores de gran calado literario. Bueno, también recordaros que tenéis subidos al canal cantidad de cuentos. Lo último que hemos subido son Cóctel de Cuentos, una magnífica saga de cuentos de escritores, sobre todo españoles, del siglo XIX, y Cuentos sufís en el último directo que estuvimos haciendo. Además de cuentos morales, también muy bien acogido por todos vosotros. Bueno, entonces, ¿tenéis ganas de subiros a mi autobús? ¿Queréis dejarme que os guíe por este sendero, el sendero de la espera con escucha activa a través de los cuentos? Si es así, quedaros y escuchar, porque hoy os traigo un autor inglés llamado Wilkie Collins. Wilkie Collins nació en Londres y murió en el mismo sitio, y vivió durante el siglo XIX. Fue un escritor especialista en cuentos, aunque también tiene muchas novelas escritas a sus espaldas. Bueno, espero que sea todo de vuestro agrado. Y sin más dilación, comencemos. El caldero de aceite. A una distancia aproximada de 1 legua de Toulouse se encuentra un pueblo llamado Croix-Daurad. En la historia militar de Inglaterra, este lugar se asocia a una famosa carga de caballería del 18º Regimiento de Húsares, que unió dos columnas separadas del ejército británico el día antes de que el duque de Wellington librara la batalla de Toulouse. En la historia criminal de Francia, el pueblo se recuerda como la escena de un crimen audaz, que fue descubierto y castigado en unas circunstancias lo bastante llamativas como para merecer ser reseñadas en forma de un sencillo relato. Capítulo 1. Las personas del drama. En el año 1700, el párroco titular del pueblo de Croix-Daurad era Monsieur Pierre Célestin Chauvard. Era un hombre carente de energías o aptitudes extraordinarias, sencillo en sus costumbres y de talante sociable. Su carácter era irreprochable. Era extremadamente concienzudo en el cumplimiento de su deber y era universalmente respetado y querido por sus feligreses. Entre los miembros de su rebaño había una familia llamada Siadux, cuyo cabeza, Saturnin Siadux, llevaba tiempo establecido en Croix-Daurad, al frente de un negocio de producción de aceites. Cuando ocurrieron los hechos que aquí se van a relatar, había cumplido ya la edad de 60 años y era viudo. Su familia estaba formada por sus 5 vástagos, 3 chicos que le ayudaban en el negocio y 2 chicas. Su pariente vivo más cercano era su hermana, la viuda Miraile. La viuda residía principalmente en Toulouse. Dedicaba la mayor parte de su tiempo en la ciudad a liquidar los negocios de su difunto esposo, que habían quedado largo tiempo sin resolver tras su muerte por culpa del pago retrasado de ciertas sumas de dinero debidas a su representante. La viuda había heredado un capital considerable.
Era todavía una mujer hermosa y atractiva, y varios ciudadanos prominentes de Toulouse habían mostrado ansias de convencerla para que se casara por segunda vez. Pero a la viuda Miraile le unían lazos de gran intimidad y afecto con su hermano Siadux y su familia. Sentía un sincero cariño hacia ellos y no estaba dispuesta a su edad a que unas segundas nupcias dejaran a sus sobrinos sin la herencia o incluso parte de la herencia que les correspondería a su muerte. Alentada por dicho propósito, cerró enérgicamente sus puertas a todos los pretendientes que trataban de cortejarla, exceptuando un carnicero de Toulouse llamado Cantegrel. Este hombre era vecino de la viuda y se había hecho valer ayudándola en los complicados negocios todavía pendientes a causa de la liquidación del patrimonio de su difunto esposo. La preferencia que la viuda manifestaba por el carnicero distaba mucho, por tanto, de estar empañada de intenciones reprobables. En modo alguno lo alentaba con falsas esperanzas. En ningún momento habría admitido que existiera la menor perspectiva de casarse algún día con él. Pero al mismo tiempo seguía recibiendo sus visitas y no estaba en absoluto dispuesta a que su fluida relación vecinal quedara restringida a un mero intercambio de formalidades. Dadas las circunstancias, Saturnin Siadux empezó a alarmarse y a pensar que ya iba siendo hora de tomar cartas en el asunto. No conocía personalmente a Cantegrel, que no visitaba nunca el pueblo, y Monsieur Chauvard, a quien hubiese podido pedir consejo en otras circunstancias, no estaba en condiciones de dar su opinión. El párroco y el carnicero no se conocían siquiera de vista. Ante dicha dificultad, Siadux decidió informarse por su cuenta en Toulouse, con la esperanza de descubrir algún episodio escandaloso en el pasado de Cantegrel que lo rebajara irremediablemente en la estima de la viuda Miraile. La investigación, como suele ocurrir en estos casos, concitó todo tipo de rumores y habladurías, que en su mayoría se remontaban a un periodo de la vida del carnicero en que había residido en la antigua ciudad de Narbonne. Uno de estos rumores era de naturaleza tan seria que Siadux resolvió viajar hasta Narbonne para cerciorarse personalmente de su verdad o falsedad. No solo ocultó sus intenciones a su hermana y a sus hijas, sino también a sus hijos. Eran muy jóvenes, su carácter no se distinguía por la paciencia y dudaba de su discreción. Así pues, nadie aparte de él mismo conocía su verdadero propósito al salir de casa. Su familia recibió una noticia por correo de que había llegado sano y salvo a Narbonne. La carta no entraba en detalles acerca de su secreto propósito. Tan solo informaba a sus hijos del día en que debían esperar su regreso y acerca de ciertos preparativos sociales que esperaba que se efectuaran para recibirlo. Sugería que de camino a casa se detendría un par de días en Castelnaudary con el objeto de visitar a un viejo amigo que vivía allí. De acuerdo con este plan, su regreso a Cros-Daurad quedaría aplazado hasta el martes 26 de abril, día en que su familia podía esperar su llegada al anochecer a tiempo para cenar. Deseaba asimismo que un pequeño grupo de amigos fuera invitado a la cena para celebrar el 26 de abril, que era día festivo en el pueblo, así como su retorno. Las personas a las que quería que se invitara eran, en primer lugar, su hermana, en segundo lugar, a Monsieur Chauvard, cuyo temperamento amable lo convertía en un huésped bienvenido en todas las festividades del pueblo. En tercer y cuarto lugar, a dos vecinos, hombres de negocios como él, con quienes mantenía una relación de excelente amistad. Esa debía ser la asamblea, y a medida que se acercaba el momento, la familia de Siadux puso especial esmero en preparar una cena digna de los comensales, que por su parte habían aceptado encantados las invitaciones. Tal era la situación doméstica, tales las perspectivas familiares, la mañana del 26 de abril, un día que se recordaría durante muchos años en el pueblo de Croix-Daurad.
vamos a hacer la primera parada para comentar un poquito, una recapitulación de lo que ha pasado en el capítulo número 1. Bueno, simplemente se nos han presentado, sobre todo, a los personajes, al grueso de personajes que conforman el relato. La familia Siadux, la viuda Miraile, el carnicero Cartergel y el párroco, el monseñor o monsieur Chauvard. Tenerlos en cuenta. Deciros que en esta saga, que antes no lo he mentado, subiré los cuentos de uno en uno. No una recopilación entera, sino un cuento hoy, quizás mañana otro, y espero que os gusten todos. Si os está gustando, dejadme vuestro like. Continuamos con el siguiente capítulo. Capítulo 2. Los acontecimientos del día. Además de la vicaría en la iglesia del pueblo, el buen Monsieur Chauvard ejercía un cargo eclesiástico en la Catedral de San Esteban en Toulouse. A primera hora de la mañana del día 26, algunos asuntos relacionados con dicho cargo lo llevaron de la vicaría del pueblo a la ciudad, una distancia que ya se ha descrito como no mayor de 1 legua francesa o de entre 2 y 3 millas inglesas. Tras solventar dichos asuntos, Monsieur Chauvard se despidió de su colaborador eclesiástico y se quedó a solas en la sacristía de la iglesia. En el momento en que se disponía a abandonar a su vez las dependencias, el bedel entró y preguntó por el abbé de Mariot, uno de los clérigos oficiales vinculados a la catedral. «El abbé acaba de marcharse», replicó Monsieur Chauvard. «¿Quién lo busca?» «Un hombre de aspecto respetable», dijo el bedel. «Me pareció estar muy afligido cuando me habló». «¿Dijo algo acerca del asunto que le trae hasta el abbé?» «Sí, señor, expresó sus ansias de confesarse inmediatamente». «En ese caso», dijo Monsieur Chauvard, «pudo serle de utilidad en ausencia del abbé, ya que estoy autorizado a oficiar de confesor. Vayamos a la iglesia y veamos si esta persona está dispuesta a aceptar mis servicios». Cuando entraron en la iglesia, encontraron al hombre caminando hacia adelante y hacia atrás, de manera desordenada y con suma inquietud. Su mirada sugería algún tipo de alteración mental grave y lo hacía con tal intensidad que Monsieur Chauvard tuvo serias dificultades para mantener la compostura cuando le dirigió la palabra por primera vez. «Lamento», empezó, «que el abbé de Mariot no esté aquí para ofrecerle sus servicios». «Quiero confesarme», dijo el hombre con la mirada perdida, como si no hubiese prestado atención a las palabras del párroco. «Puede usted hacerlo ahora mismo, si así lo desea», dijo Monsieur Chauvard. «Formo parte de esta congregación y tengo la autoridad necesaria para recibir confesiones en esta iglesia. No obstante, quizá conozca usted personalmente al abbé de Mariot. Quizá prefiera esperarle». «No», dijo bruscamente el hombre, «antes prefiero confesarme con un desconocido». «En ese caso», replicó Monsieur Chauvard, «tenga la bondad de seguirme». El párroco se dirigió hacia el confesionario. El bedel, excitado por la curiosidad, esperó un poco, observándolos atentamente a los dos. A los pocos minutos vio cómo las cortinas que se usaban a veces para ocultar la cara del cura oficiante se corrían de repente. El penitente estaba arrodillado, de espaldas a la iglesia. No había nada digno de mención. Sin embargo, el bedel permaneció en su sitio, aguardando el final. Tras una larga espera, la cortina se descorrió y el cura y el penitente abandonaron el confesionario. El cambio que se había operado durante aquel intervalo en Monsieur Chauvard era tan extraordinario que para poder observarlo mejor, el bedel desvió totalmente la mirada del hombre que había estado confesándose. No pudo ver por qué puerta salió el extranjero de la iglesia. Mantenía los ojos clavados en Monsieur Chauvard. La cara habitualmente sonrosada del párroco estaba tan blanca que parecía recién salido de una larga enfermedad. Se quedó mirando fijamente hacia adelante, con expresión de terror,
y abandonó la iglesia tan precipitadamente como lo haría un preso dándose a la fuga. La abandonó sin pronunciar una palabra de despedida, sin intercambiar siquiera una mirada de adiós, a pesar de que era conocido por la cortesía con que trataba a sus inferiores en circunstancias ordinarias. «El buen Monsieur Sauvage ha oído más de lo que esperaba», dijo el bedel acercándose al confesionario vacío con un interés que jamás había experimentado hasta entonces. El día transcurrió tan plácidamente como de costumbre en el pueblo de Croix-Daurade. A la hora convenida, la mesa estaba dispuesta para los invitados en casa de Saturnin Siadux. La viuda Miraille y los vecinos llegaban poco antes del anochecer. Monsieur Sauvage, que solía ser puntual, no se presentó con ellos. Y cuando las hijas de Saturnin Siadux otearon la carretera desde las ventanas del piso superior, no vieron ninguna señal que indicara el retorno de su padre. Cuando se puso el sol, tanto Siadux como el párroco seguían sin aparecer. La pequeña asamblea se sentó alrededor de la mesa y esperó en vano. Al cabo de un rato llegó un mensaje desde la cocina apremiándoles para que comenzaran de inmediato con la cena, o ésta se echaría a perder, y los asistentes empezaron a debatir las dos alternativas: esperar o no esperar más. «Me temo», dijo la viuda Miraille, «que mi hermano no vendrá a casa esta noche. En cuanto llegue Monsieur Sauvage, haríamos bien en sentarnos para cenar». «¿Le habrá ocurrido a mi padre algún accidente?», preguntó angustiada una de las dos hijas. «Dios no lo quiera», dijo la viuda. «Dios no lo quiera», repitieron los dos hermanos, mirando expectantes hacia la mesa vacía. «Hoy ha hecho muy mal día para viajar», dijo Luis, el hermano mayor. «Ayer llovió a cántaros todo el tiempo», añadió Thomas, el segundo hijo. «Y el reuma de vuestro padre hace muy desaconsejable que viaje con tiempo lluvioso», sugirió pensativamente la viuda. «Muy cierto», dijo uno de los dos vecinos, sacudiendo lastimosamente la cabeza sobre el cuchillo y el tenedor que no había tocado siquiera. Llegó otro mensaje de la cocina, en el que se prohibía terminantemente a los comensales que siguieran esperando. «¿Pero dónde está Monsieur Sauvage?», preguntó la viuda. «¿Es que también se ha ido de viaje? ¿A qué se debe su ausencia? ¿Alguien lo ha visto hoy?». «Yo lo he visto», dijo el más joven de los hijos, que todavía no había intervenido en la conversación. Se llamaba Jean y era poco propenso a hablar, pero en más de una ocasión había demostrado ser el miembro más rápido y más observador de la familia. «¿Dónde lo viste?», preguntó la viuda. «Me crucé con él esta mañana, cuando se dirigía hacia Toulouse. Espero que no se haya enfermado. ¿No se encontraba bien cuando te lo encontraste?». «Estaba de excelente humor», dijo Jean. «Nunca lo vi con mejor aspecto». «Y yo nunca lo vi con peor aspecto», dijo el segundo vecino, irrumpiendo en la conversación con la tosca impaciencia de un hombre hambriento. «¿Cómo? ¿Esta mañana?», gritó Jean atónito. «No, esta tarde», dijo el vecino. «Lo vi cuando entraba en la iglesia del pueblo. Estaba tan blanco como lo estarán nuestros platos, cuando los traigan aquí arriba. Y lo que me pareció casi tan extraño es que pasó de largo sin reparar siquiera en mi presencia». Jean volvió a sumirse en su habitual silencio. Estaba oscureciendo, las nubes se habían estado agolpando en el cielo mientras hablaban, y con la primera pausa en la conversación pudieron oír el ruido desapacible de la lluvia que arreciaba de nuevo. «Dios mío», dijo la viuda, «si no lloviera tanto, podríamos enviar a alguien a preguntar por el buen Monsieur Sauvage». «Yo iré», dijo Thomas Siadux. «No son ni 5 minutos a pie. Acabaos la cena. Me llevaré un gabán, y si nuestro apreciado Monsieur Sauvage no está metido en la cama, lo traeré aquí mismo para que nos dé una explicación». Dicho esto, salió de la habitación. La cena se sirvió de inmediato. El vecino hambriento dejó de discutir a partir de aquel momento y el vecino melancólico recobró su buen humor.
Al llegar a casa del párroco, Thomas Siadux lo encontró sentado solo en su estudio. Cuando el joven entró en la habitación, se levantó de un salto, con una expresión de intenso pavor. «Le ruego que me disculpe, señor», dijo Thomas. «Me temo que le he asustado». «¿Qué desea?», preguntó Monsieur Sauvage de manera singularmente abrupta y con el semblante descompuesto. «¿Acaso ha olvidado, señor, que esta es la noche de nuestra cena?», le reconvino Thomas. «Mi padre no ha vuelto y solo cabe suponer...». Al oír estas palabras, el párroco se dejó caer de nuevo sobre la silla y tembló de los pies a la cabeza. Thomas Siadux se quedó muy sorprendido ante la extraordinaria reacción causada por su reproche, pero al mismo tiempo recordó que se había comprometido a traer consigo a Monsieur Sauvage y decidió proseguir educadamente con su discurso como si no hubiera pasado nada. «Todos suponemos», continuó, «que mi padre se ha quedado bloqueado en la carretera por culpa del mal tiempo. Pero esto no es motivo, señor, para echar a perder la cena y para que no se una a nosotros, tal y como prometió. Aquí tiene un gabán caliente». «No puedo venir», dijo el párroco. «Estoy enfermo, me encuentro mal, no estoy en condiciones de salir». Suspiró con amargura y hundió la cara en sus manos. «No diga eso, señor», insistió Thomas. «Si no se encuentra bien, nosotros trataremos de animarle, y usted, a su vez, nos confortará. Están todos esperándole en casa. Por favor, no se niegue, señor», rogó el joven, «o nos dará motivos para pensar que le hemos ofendido de alguna manera. Siempre ha sido un buen amigo de la familia». Monsieur Sauvage volvió a levantarse de la silla y su cara cambió de nuevo de expresión, de forma tan extraordinaria y desconcertante como la vez anterior. Los ojos se le humedecieron como si estuviesen a punto de saltarle las lágrimas. Cogió la mano de Thomas Siadux y durante largo tiempo la mantuvo cálidamente apretada en la suya. Había una extraña mezcla de compasión y de miedo en su mirada mientras escudriñaba al joven Siadux. «De todos los días del año», dijo con gran seriedad, «este es el menos indicado para que dude de mi amistad. Por muy enfermo que me encuentre, me uniré al convite, por su propio bien». «Y por el bien de mi padre», añadió persuasivamente Thomas. «Vayamos a cenar», dijo el párroco. Thomas Siadux le cubrió las espaldas con el gabán y abandonaron la casa. Todos los que estaban sentados a la mesa notaron el cambio en Monsieur Sauvage. Este se justificó declarando, de modo un tanto confuso, que padecía una enfermedad nerviosa, y luego añadió que, pese a todo, haría lo posible para contribuir al disfrute de la velada. Hablaba a trompicones y su alegría parecía tristemente forzada. A pesar de estos inconvenientes, se las ingenió para tomar parte en la conversación, salvo en las ocasiones en que ésta giraba en torno al amo ausente de la casa. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Saturnin Siadux, fueran los vecinos que se lamentaban educadamente de que no estuviera presente, o fuera la familia que hablaba con toda naturalidad del asiento vacío que debería haber elegido aquella noche, Monsieur Sauvage se sumía en un silencio inexpresivo o cambiaba abruptamente de tema. Ante tal tesitura, los asistentes, que lo respetaban y lo querían por igual, no pudieron por menos que interesarse por su estado de salud. El único de entre los allí presentes que no manifestó ningún deseo de levantarle el ánimo o de aliviar su angustia pasajera fue el silencioso hijo pequeño de Saturnin Siadux. Tanto Luis como Thomas observaron que desde el mismo instante en que Monsieur Sauvage delató con su peculiar conducta su escasa disposición para tratar del asunto de la ausencia de su padre, Jean se había quedado mirando fijamente al párroco, con expresión atenta y desconfiada, y no había vuelto a apartar la vista de él en toda la noche. El hecho de que el joven permaneciera en absoluto silencio durante toda la cena no sorprendió a sus hermanos, pues estaban acostumbrados a su carácter taciturno.
pero la desagradable insistencia y la suspicacia con que observaba al invitado de honor y amigo de la familia les asombró y les irritó. El mismo párroco pareció darse cuenta en una o dos ocasiones del examen al que estaba siendo sometido, y como no podía ser de otra manera, dio muestras de sentirse incómodo u ofendido. No obstante, se abstuvo de señalar abiertamente el extraño comportamiento de Jan, y por educación, Luis y Thomas no tuvieron más remedio que abstenerse también. Los habitantes de Cros Daurad eran madrugadores. Hacia las 11 de la noche, los comensales se levantaron de la mesa y se dispusieron a retirarse. Excepto los dos vecinos, nadie disfrutó de la cena, e incluso los dos vecinos, tras haber saciado el hambre, se alegraron como los demás de poder volver a casa. En medio de la ligera confusión de las despedidas, Monsieur Sauvage remató el desconcierto de los invitados ante su extraño comportamiento, marchándose solo, sin esperar siquiera a dar las buenas noches. La viuda Miraille y sus sobrinas se retiraron a sus aposentos y los tres hermanos se quedaron a solas en el salón. «Jan», dijo Thomas Siadux, «tengo algo que decirte. Has estado observando a nuestro Monsieur Sauvage de un modo sumamente ofensivo durante toda la noche. ¿Qué pretendías con eso?» «Espera a mañana», dijo Jan, «y puede que te lo explique entonces». Encendió una vela y se fue. Sus dos hermanos observaron que le temblaba la mano y que aquella noche su actitud, que no solía ser especialmente amable, era más seria y más huraña que de costumbre. Terminado el segundo capítulo, podemos ver cómo la trama comienza a enredarse. Primero, en el confesionario. Después, en la cena. Dos apartados importantes del relato: la confesión y lo que ocurre en la cena, donde los hijos del protagonista, del padre y cabeza de familia, el señor Sidoux, están con la mosca detrás de la oreja, primero porque su padre no ha aparecido y segundo por el comportamiento extraño de Monsieur Sauvage. Pero vamos a ver cómo se va desenlazando el tema. Sigamos. Capítulo 3. El hermano pequeño. A la hora de comprobar el correo, la mañana del día 27, no había ninguna carta de Saturnin Siadux. Tras darle unas cuantas vueltas, la familia interpretó esta circunstancia bajo una luz favorable. Si el amo de la casa no les había escrito, se deducía, con toda seguridad, que lo había considerado superfluo en vista de que regresaría aquel mismo día. Conforme iban pasando las horas, la viuda y sus sobrinas miraban de vez en cuando a lo lejos para ver si llegaba el hombre ausente. Hacia el mediodía divisaron una pequeña comitiva de gente que se aproximaba al pueblo. Al poco rato pudieron reconocer al mando de la comitiva al magistrado jefe de Toulouse, vestido con su atuendo oficial. Iba acompañado por su asesor, también en atuendo oficial, por una escolta de arqueros y por unos cuantos empleados subalternos de la alcaldía. Estos parecían transportar un pesado bulto que la escolta de arqueros impedía ver con claridad. La procesión se detuvo en casa de Saturnin Siadux y las dos hijas, apresurándose hasta la puerta para averiguar lo que había pasado, se encontraron de frente con el bulto con el que cargaban aquellos hombres y vieron, extendido sobre una litera, el cuerpo sin vida de su padre. El cadáver había sido hallado aquella misma mañana a orillas del río Lers. Tenía 11 heridas de daga o de puñal repartidas por todo el cuerpo. Ninguno de los objetos de valor que el muerto llevaba consigo había sido hurtado. Su reloj y su dinero estaban todavía en sus bolsillos. Quienquiera que lo hubiera hecho, no lo había hecho con el fin de lucrarse, sino por venganza.
Tuvo que pasar algún tiempo antes de que la familia, incluidos sus miembros masculinos, se serenara lo bastante como para poder escuchar lo que los funcionarios de justicia tenían que decirles. Cuando al fin se logró dicho resultado y tras formularse las preceptivas preguntas, no se obtuvo ningún tipo de información que apuntara, a ojos de la ley, al autor del crimen. Tras expresar sus simpatías y prometer que emplearía todos los medios disponibles para descubrir al criminal, el magistrado jefe dictó órdenes a su escolta y se retiró. Al caer la noche, la hermana y las hijas del difunto se refugiaron en el piso superior de la casa, exhaustas por la intensidad del dolor. Los tres hermanos se encontraron de nuevo a solas en el salón para deliberar acerca de la terrible calamidad que se había abatido sobre la familia. Por sus venas corría la sangre caliente del sur y se miraron el uno al otro con una sureña sed de venganza en los ojos. El silencioso hijo pequeño fue el primero en abrir la boca. «Ayer me acusaste», le dijo a su hermano Thomas, «de mirar extrañamente a Monsieur Sauvage a lo largo de toda la noche, y te contesté que al día siguiente podría explicarte por qué lo miraba de ese modo. El siguiente día ya ha llegado, y ahora estoy dispuesto a decírtelo». Esperó un poco y cuando volvió a hablar, bajó la voz hasta emitir tan solo un leve susurro. «Cuando Monsieur Sauvage estaba cenando con nosotros ayer, tenía la sospecha de que le había ocurrido algo a nuestro padre y de que el párroco lo sabía». Los dos hermanos mayores lo miraron atónitos y sin acertar a pronunciar palabra. «Nos han devuelto a nuestro padre cadáver», siguió susurrando Jan. «Os digo, a ti, Luis, y a ti, Thomas, que el párroco sabe quién lo ha asesinado». Luis y Thomas hicieron ademán de retroceder, como si su hermano menor hubiese proferido alguna blasfemia. «Escuchad», dijo Jan, «no se ha encontrado ninguna pista acerca del asesino. El magistrado nos ha prometido que haría todo lo posible, pero vi en su expresión que albergaba pocas esperanzas. Tenemos que descubrirlo por nuestros propios medios, o la sangre de nuestro padre habrá estado clamando venganza en vano. Recordad esto y estad atentos a lo que os voy a decir. Ayer me oísteis decir que me encontré con Monsieur Sauvage cuando se dirigía a Toulouse, haciendo gala de un excelente humor. Oísteis cómo nuestro viejo amigo y vecino me contradecía durante la cena y declaraba haber visto al párroco unas horas más tarde, entrando en la iglesia del pueblo con el aspecto de un hombre presa del pánico. ¿Viste, Thomas, cómo se comportaba cuando fuiste a buscarle a su casa? ¿Viste, Luis, de qué modo miraba cuando llegó aquí? Todo el mundo pudo percatarse del cambio. ¿Cuál era la causa? Pude intuirla por la expresión del párroco cada vez que alguien mencionaba el nombre de nuestro padre durante la conversación que se entabló en torno a la mesa. ¿Acaso Monsieur Sauvage dijo algo al respecto? Fue el único de los presentes que no intervino ni una sola vez. ¿Acaso no cambiaba súbitamente de tema cada vez que alguien le interpelaba? 4 veces le interpelaron y 4 veces cambió de tema, temblando, tartamudeando, volviéndose cada vez más pálido. Y aún así, tan cierto como que el cielo está sobre nosotros, desviando la conversación en cada ocasión. ¿Acaso no sois hombres? ¿Acaso no tenéis cerebro en vuestras cabezas? ¿Acaso no veis cómo yo lo veo, a dónde nos lleva esto? Lo juro por la salvación eterna, el párroco sabe a quién pertenece la mano que ha matado a nuestro padre». Las caras de los dos hermanos mayores se ensombrecieron vengativamente a medida que la certeza de estar ante la verdad se adueñaba de ellos. «¿Cómo podía saberlo?», preguntaron expectantes. «Él mismo nos lo tiene que explicar», dijo Jan. «¿Y si se muestra indeciso? ¿Y si se niega a abrir la boca? Se la abriremos a la fuerza si es preciso». Tras esta última réplica, acercaron sus sillas y siguieron debatiendo durante un tiempo entre susurros. Cuando terminaron con sus deliberaciones, los hermanos se levantaron y fueron a la habitación donde yacía el cuerpo sin vida de su padre.
Uno tras otro lo besaron en la frente. Luego se cogieron de las manos, intercambiaron miradas cómplices y finalmente se separaron. Luis y Thomas se pusieron sus sombreros y se dirigieron de inmediato al domicilio del párroco, mientras Jan se retiraba a la gran habitación situada en la parte trasera de la casa, usada habitualmente como taller para la elaboración de aceite. Solo quedaba un operario en la sala. Vigilaba un inmenso caldero lleno de aceite de linaza hirviendo. «Puedes irte a casa», dijo Jan, dándole una amigable palmada en el hombro. «Tras la desgracia que se ha abatido sobre nosotros, no tengo demasiadas esperanzas de poder conciliar el sueño esta noche. Te relevaré para vigilar el caldero. Vete a casa, mi buen amigo, vete a casa». El hombre le dio las gracias y se retiró. Jan lo siguió para asegurarse de que abandonaba realmente la casa. Entonces volvió y se sentó al lado del caldero hirviente. Mientras tanto, Luis y Thomas se presentaron en casa del párroco. Todavía no se había ido a la cama y los recibió con amabilidad, pero su cara y sus gestos delataban la misma extraña agitación que había sorprendido a cuantos le habían visto la víspera. Los hermanos ya tenían una respuesta preparada cuando les preguntó qué querían de él. Inmediatamente replicaron que la conmoción producida por la horrible muerte de su padre había afectado tan profundamente a su tía y a su hermana mayor que temían que perdieran el juicio, a menos que alguien les aportara consuelo y asistencia espiritual aquella misma noche. El infeliz párroco, siempre leal y abnegado cuando estaban en juego las obligaciones de su ministerio, se levantó en el acto para acompañar a los dos jóvenes hasta su casa. Se puso incluso la sotana y se llevó consigo el crucifijo para infundir a sus palabras de consuelo toda la solemnidad que requería el socorro a aquellas afligidas mujeres. Sin que sospechara nada acerca de la conspiración de la que estaba siendo víctima, lo introdujeron en la habitación donde Jan esperaba sentado junto al caldero de aceite y cerraron la puerta a sus espaldas. Antes de que pudiera hablar, Thomas Siadux le dijo abiertamente la verdad. «Nosotros tres somos quienes lo solicitan, no nuestra tía o nuestra hermana. Si contesta con la verdad a nuestras preguntas, no tiene nada que temer. Si se niega...» Se detuvo y miró hacia Jan y hacia el caldero hirviente. Sin haber sido nunca, incluso en sus mejores momentos, un hombre que destacara por su valentía, y privado ahora de las escasas fuerzas que le quedaban debido al sufrimiento psicológico que había estado padeciendo en secreto desde el día anterior, el desdichado párroco tembló de los pies a la cabeza cuando los tres hermanos estrecharon el círculo en torno a él. Luis le arrebató el crucifijo y lo sostuvo en alto. Thomas le obligó a colocar encima la mano derecha. Jan se situó frente a él y comenzó a formular las preguntas. «Nuestro padre nos ha sido devuelto cadáver. ¿Sabe quién lo ha matado?» El párroco dudó y los dos hermanos mayores lo empujaron hacia el caldero. «Contéstenos si no quiere poner su vida en peligro», dijo Jan. «Díganos con la mano sobre el sagrado crucifijo si conoce al hombre que mató a nuestro padre». «Lo conozco». «¿Cuándo lo descubrió?» «Ayer». «¿Dónde?» «En Toulouse». «Díganos el nombre del asesino». Al oír aquellas palabras, el párroco asió con fuerza el crucifijo e hizo acopio de sus desfallecientes fuerzas. «Nunca», dijo con firmeza. «Todo lo que sé llegó a mi conocimiento en el confesionario. Los secretos de confesión son sagrados. Si los revelo, cometería un sacrilegio. Antes prefiero morir». «Piénselo bien», dijo Jan. «Si guarda silencio, estará encubriendo al asesino. Si guarda silencio, será usted su cómplice. Hemos jurado sobre el cuerpo sin vida de nuestro padre que vengaríamos su muerte. Si se niega a hablar, nos desquitaremos con usted. Le emplazo de nuevo para que diga el nombre del hombre que lo mató». «Antes prefiero morir», reiteró el párroco con la misma firmeza.
Entonces muere, dijo Jan. Muere en este caldero de aceite hirviendo. Dale tiempo, gritaron Luis y Thomas, suplicando al unísono. De acuerdo, le daremos tiempo, dijo el hermano pequeño. Allá en la pared hay un reloj. Contaremos 5 minutos a partir de ahora. Durante esos 5 minutos dejaremos que haga las paces con Dios a menos que se decida a hablar. Esperaron mirando fijamente el reloj. Durante aquel espantoso intervalo, el párroco cayó de rodillas y se ocultó la cara con las manos. El tiempo transcurría en un mortal silencio. «¡Habla! ¡Por tu propio bien! ¡Por nuestro bien! ¡Habla!», dijo Thomas Siadux en el momento preciso en que la manecilla del reloj alcanzaba el punto en que los 5 minutos expiraban. El párroco alzó la vista. Su voz se apagaba en sus labios. La mortal agonía afloraba en su rostro con grandes goterones de sudor. Hundió la cabeza en el pecho. «¡Levantadle!», gritó Jan, sujetando al párroco por un lado. «¡Levantadle y tiradle al caldero!». Los 2 hermanos mayores hicieron un paso hacia adelante y permanecieron indecisos. «¡Levantadle, por vuestro juramento sobre el cuerpo de nuestro padre!». Los 2 hermanos agarraron al párroco por el otro lado. Cuando lo alzaron a la altura del caldero, la horrible muerte que lo amenazaba le inspiró tal pavor que el desdichado hombre estalló en un grito de terror. Los hermanos lo sujetaban firmemente sobre el borde del caldero. «¡Di el nombre!», exclamaron por última vez. Los dientes del párroco rechinaban, no podía articular ni una palabra, pero hizo un gesto con la cabeza, un gesto afirmativo. Lo colocaron sobre una silla y esperaron pacientemente hasta que pudiera hablar de nuevo. Sus primeras palabras fueron palabras de súplica. Rogó a Thomas Siadux que le devolviera el crucifijo. Cuando lo tuvo en sus manos, lo besó y dijo con voz apenas audible: «Pido perdón a Dios por el pecado que estoy a punto de cometer». Hizo una pausa y alzó la vista hacia el hermano más joven que seguía en pie ante él. «Estoy preparado», dijo. «Preguntadme y contestaré». Jan repitió las preguntas que había formulado cuando introdujeron al párroco en la sala por primera vez. «¿Conoce al asesino de nuestro padre?». «Lo conozco». «¿Desde cuándo?». «Desde que se confesó conmigo ayer en la catedral de Toulouse». «Díganos su nombre». «Se llama Cantegrel». «¿El hombre que quería casarse con nuestra tía?». «El mismo». «¿Qué es lo que le llevó hasta el confesionario?». «Sus propios remordimientos». «¿Y por qué motivo cometió el crimen?». Circulaban rumores en su contra y descubrió que vuestro padre se había desplazado en privado hasta Narbonne para comprobar si eran ciertos». «¿Comprobó nuestro padre si eran ciertos?». «Sí, lo hizo». «¿Y esos descubrimientos hubiesen distanciado a nuestra tía de Cantegrel en el caso de que nuestro padre hubiese vivido lo bastante como para contárselo?». «En efecto, de seguir con vida, vuestro padre le habría explicado a vuestra tía que Cantegrel ya estaba casado, que abandonó a su mujer en Narbonne y que ésta estaba viviendo allí con otro hombre, con una identidad falsa, y que fue ella quien acudió a vuestro padre para confesárselo todo». «¿Dónde se cometió el crimen?». «Entre Villafranche y este pueblo. Cantegrel siguió a vuestro padre hasta Narbonne y volvió a seguirlo de regreso a Villafranche. Hasta allí estuvo viajando en compañía de otros hombres, tanto a la ida como a la vuelta. Después de Villafranche lo dejaron solo a la altura del vado del río. Allí fue donde Cantegrel desenvainó el puñal para matarle antes de que llegara a casa y pudiera informar a vuestra tía». «¿Cómo se cometió el asesinato?». «Se cometió mientras vuestro padre abrevaba su caballo en la orilla del río. Cantegrel se abalanzó sobre él por detrás y lo apuñaló mientras se agachaba sobre el sillín de su montura». «¿Jura que es verdad?». «Lo juro, es la verdad». «Puede marcharse». El párroco se levantó de la silla sin precisar ayuda. Desde que el terror de la muerte le había forzado a revelar el nombre del asesino, se había producido en él un cambio de gran magnitud.
había respondido con la calma imperturbable de un hombre cuya mente se ha desentendido por completo de las cuitas humanas. Se dispuso a salir de la habitación, embargado por un extraño ensimismamiento, moviéndose con la mecánica regularidad de un sonámbulo ajeno a cuanto lo rodeaba. Se detuvo ante la puerta, despertando al parecer del trance que se había adueñado de él, y miró a los tres hermanos con una expresión de hondo e inamovible dolor que no le habían visto nunca antes y que nunca olvidarían a partir de entonces. «Os perdono», dijo con calma y solemnidad. «Rezad por mí cuando llegue mi hora». Con estas palabras salió de la habitación. Final del tercer episodio, y el rompecabezas queda resuelto. De momento, porque todavía queda una parte bastante importante, que es la consecuencia de los actos, ¿no? Primero, estamos hablando de que este relato está ambientado en el siglo XVIII. Poneros en la mentalidad y en las leyes de aquella época. ¿Qué le ocurrirá primero al cura por desvelar el secreto de confesión? Pensar, reflexionar antes de entrar en la parte final. Segundo, ¿y qué le ocurrirá a los hijos del padre de familia asesinado cuando le sacan a base, pues, de malas artes en la confesión al cura? ¿Qué le puede ocurrir a esos tres hijos? Y por último, creo que el que se puede comer el marrón más grande, evidentemente el asesino Cantegrel. ¿Qué creéis que le va a pasar? Bueno, vamos a escuchar la parte final. Atención. Capítulo 4. El final. La noche estaba ya muy avanzada, pero los tres hermanos decidieron marchar de inmediato hacia Toulouse, de modo que el magistrado dispusiera de la información antes de que amaneciera. Hasta entonces no habían tenido la menor sospecha de las terribles consecuencias que iban a derivarse de su entrevista nocturna con el párroco. Ignoraban por completo el castigo al que se exponía un hombre que había ingresado en las santas órdenes en caso de que revelara un secreto de confesión. En aquellas comarcas no se había presenciado nunca la administración de dicho castigo, puesto que entonces, como ahora, la más inusitada de las transgresiones eclesiásticas era la violación de la sagrada responsabilidad encomendada a un confesor por la Iglesia romana. Conscientes de que habían obligado al párroco a cometer un delito eclesiástico, los hermanos creían sinceramente que la pérdida de su cargo sería la pena más dura que le impondría la ley. Entraron en Toulouse aquella noche, debatiendo sobre el modo de ayudar al párroco a expiar su culpa y sobre los medios con los que podrían asegurarle un futuro sin demasiadas complicaciones. Tuvieron noción por primera vez de las consecuencias que se derivarían con toda seguridad del ultraje que habían cometido cuando hicieron su declaración ante el oficial de justicia. El magistrado escuchó su relato con una intensa expresión de horror. «Más valdría que no hubieseis nacido», dijo, «que haber vengado la muerte de vuestro padre del modo en que lo habéis hecho. Vuestro propio acto condena al culpable y al inocente a sufrir en igual medida». Sus palabras fueron premonitorias de lo que iba a acontecer. El final sobrevino con rapidez, tal como predijo el párroco al pronunciar sus palabras de despedida. El arresto de Cantegrel se llevó a cabo sin dificultades a la mañana siguiente. A falta de cualquier otra prueba para justificar el procedimiento, no hubo más remedio que revelar en privado a las autoridades el secreto quebrantado por el párroco. Dadas las circunstancias, se apeló al Parlamento de Languedoc como único tribunal competente. Dicha asamblea ordenó en el acto que se detuviera al párroco y a los tres hermanos, así como al asesino Cantegrel. De inmediato
se buscaron pruebas con las que inculpar el crimen sin tener que mencionar el secreto revelado a la fuerza por el cura, y se encontraron suficientes pruebas como para satisfacer a unos jueces que daban por sentada la culpabilidad del prisionero. Este fue llevado a juicio, fue declarado culpable y condenado a morir en la rueda. La sentencia fue rigurosamente ejecutada, con toda la presteza permitida por la ley. Los jueces se ocuparon a continuación de las causas de Monsieur Chauvard y de los 3 hijos de Siadux. Los 3 hermanos fueron declarados culpables de haber sonsacado secretos de confesión a un sacerdote y fueron condenados a morir en la horca. Mucho más terrible fue el castigo con que el desgraciado párroco tuvo que expiar su ofensa. Fue condenado a que le quebraran los miembros en la rueda y a ser luego, todavía en vida, atado a una estaca y consumido por el fuego. Por bárbaros que fueran los castigos en aquellos tiempos y por acostumbrado que el pueblo estuviera a oírlos promulgar o incluso a presenciarlos, las sentencias pronunciadas en estos 2 casos produjeron una gran consternación en la opinión pública, y las autoridades se sorprendieron al recibir peticiones de clemencia desde Toulouse y las demás comarcas circundantes. Pero el destino del párroco ya estaba sellado. Lo máximo que pudo obtenerse, gracias a la intercesión de personalidades de alto rango, fue que el verdugo le concediera la gracia del estrangulamiento antes de que su cuerpo fuera entregado a las llamas. Con esta salvedad, la sentencia fue ejecutada, tal como fue pronunciada sobre el vicario de Crous-Daurade. Todavía debía imponerse el castigo de los 3 hijos de Siadux, pero el pueblo, sacudido por la muerte del infortunado párroco, se alzó contra esta tercera ejecución con una resolución que obligó al gobierno local a ceder en su empeño. La causa de los jóvenes fue equiparada por la fervorosa muchedumbre con la causa de todos los padres e hijos. Su piedad filial fue ensalzada hasta las cumbres. Se aducía la juventud en su favor. Se alegaba en su defensa la ignorancia de la terrible responsabilidad que recaía sobre cualquiera que sonsacara a la fuerza un secreto de confesión a un sacerdote. Más aún, se advirtió a las autoridades de que la comparecencia de los prisioneros sobre el cadalso sería el desencadenante de una revuelta y de un rescate organizados. Ante estas severas presiones se aplazó la ejecución y los prisioneros fueron encarcelados hasta que remitiera el fervor popular. El aplazamiento no solo salvó sus vidas, sino que les devolvió asimismo la libertad. El germen de la simpatía popular había traspasado las puertas de la prisión. Los 3 hermanos eran jóvenes, de buen ver y de buena crianza. El más gentil de los 3, Thomas Siadux, despertó el interés y se granjeó el afecto de la hija del carcelero, que intercedió en su favor y convenció a su padre para que relajara un poco su asidua vigilancia. Y el resto fue llevado a cabo por la propia hija. Una mañana, los habitantes de Toulouse se enteraron con inmenso júbilo de que los 3 hermanos habían escapado, acompañados por la hija del carcelero. De acuerdo con las necesarias formalidades legales, se decretó su persecución, aunque nadie puso especial empeño en darles alcance, y de esta suerte lograron cruzar la frontera más cercana. 20 días después llegaron órdenes de la capital para que la sentencia se ejecutara en efigie. Los hermanos fueron más tarde autorizados a volver a Francia, a condición de que nunca volviesen a hacer acto de presencia en su pueblo de origen o en cualquier otra parte de la provincia de Languedoc. Con esta salvedad se les concedió el permiso para vivir donde les pluguiera y para arrepentirse del acto fatídico con el que vengaron el asesinato de su padre, a costa de la vida del párroco. Los documentos oficiales no nos permiten indagar más allá en su carrera, y con esto queda dicho cuanto se sabe hoy en día acerca de la tragedia del pueblo de Crous-Daurade.
Bueno, y ya hemos llegado al final de este grandísimo relato. Mirar, para mí el valor más importante que nos deja el cuento no es la venganza, por supuesto que no, eso es un antivalor, sino la clemencia. La clemencia que se tiene con los hijos del asesinado, del padre. Porque gracias a la presión que ejerce el pueblo, pues son absueltos los hijos. ¿Qué os parece? Después, ¿qué os parece la manera de morir de aquella gente, a los que condenaban a muerte? Fijaros cómo murió el carnicero, en la rueda. Mejor será que no os explique cómo es la rueda, porque lo acabo de leer ahora para explicarlo, pero me parece que no me apetece dejar esas bajas vibraciones aquí en el canal. Pero bueno, el que quiera que lo busque, es una tortura brutal. Y después el párroco, el pobre hombre, vamos, es que lo estaban torturando, lo iban a tirar a un caldero de aceite hirviendo. Y aún así, no tienen piedad de él. Pero bueno, al fin aflora la clemencia y pueden liberar a los hijos. Espero que os haya gustado. Espero que la espera que hayáis tenido que hacer, no sé si habrá sido en el bus, en el tren, en el coche o simplemente estáis relajados en vuestro cuarto escuchando el cuento, pues haya sido de lo más placentera. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Un abrazo de luz, un beso gigante y sí, esperarme, que nos vemos pronto. Chao.